Hola, muy buen día. Mi nombre es Dina Calvillo y voy a comenzar con mi exposición correspondiente al cuarto tetramestre de la maestría de Administración Educativa. Voy a comenzar, el tema es Introducción a la Metacognición, es el tema seleccionado. Y pues para comenzar hablar acerca de metacognición, pues es primero importante mencionar el significado de lo que es metacognición. En el libro mencionaba que la metacognición es el conocimiento de las operaciones mentales. Hablando acerca de esas operaciones mentales, puede ser la percepción, puede ser, por ejemplo, la lectura, la escritura, puede ser también la comunicación. Entonces, es el conocimiento de cómo ejercemos estas operaciones mentales. También podemos decir que metacognición es aprender la forma en que aprenden las personas. Un ejemplo, si para mí me es más sencillo aprender mediante resúmenes, una lectura, entonces yo estoy realizando una metacognición porque yo estoy evaluando la forma en que yo estoy aprendiendo. Entonces, realmente lo que es metacognición es tener el conocimiento de cómo aprendes, de cómo la manera más sencilla en la que puedes llegar a un conocimiento. Esto es lo que significa metacognición. La metacognición lleva un proceso, tiene un proceso de cómo ejecutarla. ¿Cómo realizamos esta metacognición? Autorregulando estas operaciones mentales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que autoevaluarnos constantemente para poder saber si realmente esa estrategia que estamos utilizando es la correcta para nosotros aprender mejor. Entonces, al hacer estas regulaciones, al nosotros hacernos pruebas mentales de cómo aprendemos, entonces es lo que le podemos decir metacognición. Voy a continuar. Voy a ejemplificar qué son estas operaciones mentales. Las operaciones mentales que podemos utilizar para poder realizar la metacognición vendría siendo la percepción, la atención, la memorización, la lectura, la escritura, la comprensión y la comunicación. Entonces, retomando el concepto de metacognición, las operaciones mentales que nosotros realizamos son estas que acabo de mencionar. Entonces, metacognición es autorregular. ¿Cómo lo hacemos? Es autorregulando todas estas operaciones mentales que hacemos diariamente, ya que diariamente nos comunicamos, diariamente leemos o podemos escribir o ponemos atención en algo que estamos haciendo o memorizamos algún teléfono o memorizamos algo que escuchamos en la televisión y ver cómo lo percibe nuestro cerebro. Entonces, metacognición viene siendo eh, el entender cómo manejamos estas operaciones mentales y autorregulando o viendo cómo aprendemos mejor de una forma y cómo lo hacemos en otro aspecto, cómo aprendemos de otra manera. Ok, a continuación voy a presentarles las facetas metacognitivas. Estas facetas son, son derivadas de del concepto de metacognición. La primera faceta es la metatensión. La metatensión es el control consciente y voluntario que el alumno puede realizar sobre su propio proceso de atender cuando está realizando una tarea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la meta atención nos podríamos nosotros preguntar, este, por ejemplo, ¿qué es lo que debo de atender? Por ejemplo, si un maestro le pone una actividad a realizar un alumno, eh, la meta atención es lo que el alumno puso atención acerca de las instrucciones que va a realizar para poder cumplir con esa tarea. Entonces, la atención es concentrarse en algo que se le expuso o algo por lo que tiene que hacer. Y meta atención es darse cuenta de lo que tiene que hacer o de lo que tiene que prestar atención y también al hacer esta meta atención el alumno se va a dar cuenta de los distractores que tiene a su alrededor
y qué distractores le van a hacer el no cumplir con esa tarea. Al hacer esto, está realizando el alumno esa meta-atención. Por eso aquí pongo remarcado con rojo que aquí en esta meta-atención las personas podemos identificar los distractores que tenemos a nuestro alrededor. Por también otra pregunta que nos hacemos al hacer esta meta-atención es, ¿cómo haré para evitar estas distracciones? Entonces, al hacer una meta-atención, entonces, por ejemplo, si yo ya sé, un ejemplo, tengo que hacer una tarea, este, tengo 2 horas para realizarla, entonces tengo que tener toda mi atención focalizada en ese trabajo, en esa tarea, pero yo ya sé que mi celular, es un distractor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo ya sé que mi celular es un distractor, yo estoy analizando, estoy regulando que este es un distractor importante, estoy focalizándolo, entonces este aparato yo lo voy a dejar alejado de mí y mi atención va a estar concentrado solo en hacer mi trabajo. Entonces, aquí es donde nosotros empleamos la metatención. Las personas conocen lo que conocen, los puntos en los que se tienen que concentrar o los puntos en los que tienen que poner atención. La siguiente faceta es la metamemoria. La metamemoria es el conocimiento que tenemos sobre el funcionamiento de los procesos memorísticos y las limitaciones de nuestra propia capacidad de memoria. Aquí pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando los alumnos, por ejemplo, un maestro va y anota la tarea para el día siguiente, pone la tarea, pone 2 trabajos de tarea y, o sea, 2 actividades de tarea y el alumno dice, no, maestra, yo no la voy a copiar porque yo me lo aprendí de memoria. Llega a su casa y resulta que se le olvidó. ¿Por qué? Porque el alumno no tuvo esa concentración, ya que la metamemoria está muy relacionada con la concentración de recordar lo que escribió la maestra en el pizarrón. Entonces, es muy importante reconocer que la metamemoria identifica y podemos, identifica los puntos que nosotros mismos queremos recordar y la metamemoria nos hace pensar qué tanto qué tanta capacidad tenemos nosotros de recordar algo que necesitamos. Porque, por ejemplo, la metamemoria la utilizamos mucho para recordar cosas importantes o cosas que necesitamos a futuro. Un ejemplo también bien claro es, por ejemplo, los teléfonos, que, por ejemplo, yo cuántos teléfonos recuerdo ahorita de mi familia y podría decirles, no, pues nada más recuerdo uno, porque pues desde que tengo celular, teléfono inteligente, pues ya no necesito yo memorizarme los teléfonos, ya que mi celular ya los recuerda. El punto aquí es que cuando pierda mi celular, ¿qué yo voy a hacer si no recuerdo, si no tengo guardado o acumulado en mi memoria esos teléfonos celulares o esos teléfonos de casa? Entonces, aquí es muy importante recordar que en la metamemoria hacemos nosotros recordar cosas que son útiles para un futuro poderlos utilizar. Entonces, esta metamemoria nos ayuda a, a saber qué capacidad tenemos para almacenar conocimientos o guardar nuestra memoria y para poderla emplear necesitamos saber eh, qué tan importante es ese pensamiento que vamos a guardar. La siguiente faceta es la metalectura. Y la metalectura comprende el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la lectura y sobre los procesos mentales que debemos realizar para leer y para abstraer el significado de lo que leemos. Aquí en metalectura no simplemente se trata de que leas bien o no leas bien, sino va más allá a preguntarte, pues, ¿para qué se lee? Entonces, a nosotros hacernos estas preguntas, autoanalizarnos, estamos realizando una metalectura. Esa lectura que voy a leer realmente me va a servir para algo. Sé realmente la funcionalidad de esa lectura que yo voy a realizar. Eh, y también tiene que haber, o sea, tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de esa lectura. Al hacernos estos cuestionamientos, nosotros estamos realizando una metalectura. Y al hacer una metalectura, tenemos por objetivo o tenemos como finalidad una lectura, una buena lectura o una lectura que se va a comprender al 100%.
También nos tenemos que preguntar si hay algún impedimento para poder leer bien, y también podemos preguntarnos si se puede leer de la misma forma cuando leo para distraerme o cuando voy a leer para un examen. Esta pregunta me hizo mucho movimiento porque realmente leemos de la misma forma cuando lo hacemos en un periódico o en una revista que para hacer un examen. Yo pienso que la concentración y la memoria aquí va muy enfocado en la metalectura, ya que no es igual a leer para distraernos que a leer para un examen, ya que nosotros necesitamos recordar lo que estamos leyendo y tenemos que tener concentrado lo que estamos leyendo para poder recordar, para poder presentar un examen, por ejemplo. La siguiente faceta que vamos a ver es la metaescritura. Aquí en la metaescritura es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la escritura y la regulación de las operaciones implicadas en la comunicación escrita. Aquí en la metaescritura hay una estructura para poder realizarlo. No solamente es escribir por escribir, porque sabemos que pues escribimos, sabemos escribir, sabemos si mi mamá me dicta algo, yo lo puedo escribir con facilidad. El punto aquí es que necesitamos tener un plan de acción para poder escribir. El primer paso es hay que planificar esa escritura. Después lo necesitamos escribir en hoja y papel, en un papel, computadora, etcétera. Pero después de eso, de que escribimos, nosotros pensamos que ya escribimos, pero no es así. Necesitamos revisar esa escritura para, si tenemos algún error, poder reescribir y corregir nuestros errores. Al realizar todo ese plan de acción, nosotros estamos realizando una metaescritura. Entonces, tenemos que realizar la planificación de la escritura, la redacción, revisar nuestro escrito y reescribir si nosotros cometimos algún error. La siguiente faceta es la metacomprensión. La metacomprensión es la capacidad de monitorear o de monitorizar el grado de comprensión lectora. Aquí en la metacomprensión tenemos que preguntarnos, ¿qué comprendí? No puede ser solamente de algo que leímos, sino también, por ejemplo, si alguien nos platica acerca de algún evento que ocurrió, ¿qué tanta información comprendí de lo que me estuvo explicando? ¿O qué tanto comprendí de lo que estuve leyendo? También me puedo preguntar qué finalidad tiene el comprender. Al hacerme yo estas preguntas, yo estoy autorregulando esta faceta, estoy utilizando esta metacomprensión. Y también puedo preguntarme, ¿qué se hace para comprender? ¿Qué mi cerebro, o sea, yo, Linda Calvillo, qué hago para poder comprender mejor? Si esto no me sirvió anteriormente, entonces a lo mejor no lo vuelvo a usar y uso otra cosa, o a lo mejor para esta lectura que voy a utilizar lo anterior sí me va a servir, entonces yo tengo que ir ahí, mediar o autorregular qué sí me va a servir, qué no me va a servir para poder utilizar estas facetas en mi vida. Esto con la finalidad de realizar una meta, de realizar una meta con, o sea, de realizar, de realizar una metacognición mejor, o sea, aprender a poder regular mis funciones o mis facetas para yo poder aprender de mejor manera. Y por último, la metaignorancia. La metaignorancia es la ignorancia de la propia ignorancia. Aquí quiere decir que ignorar significa no saber algo, pero la metaignorancia es no saber que no se sabe algo. Entonces aquí también es muy importante este punto eh, porque con esta podemos regular algo que, por ejemplo, yo desconocía que yo podía aprender eh, leyendo, o, por ejemplo, realizar un cartel, eso me sirve a mí mucho para poder realizar una actividad. Entonces, al hacer yo una actividad, o sea, un cartel, me ayuda mucho a mí para aprender acerca de los derechos de los niños. Entonces, yo ignoraba eso, entonces también la metaignorancia es pues no conocer lo que no sabías que podías hacer o que podías saber. Entonces aquí también este punto es importante. Entonces me voy a regresar un poquito. Entonces como conclusión, la metacognición vendría siendo el aprender o conocer, tener el conocimiento de cómo aprende una persona. Esa es la finalidad. Muchas gracias por escucharme.
Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.